¿Qué tal, amigos? Tal y como le comenté ayer, la videocápsula semanal, en vez de salir el domingo, sale hoy sábado, por razones obvias que usted entiende perfectamente. Mañana es el día de la elección, entonces todo el mundo va a estar o metido en alguno de los partidos de fútbol o ocupado en ir a votar. Hoy voy a comentar con usted un tema que posiblemente le sea familiar, particularmente si usted es una persona interesada en la cosa pública. Desde hace algunos años, no muchos, hay que decirlo también, surgió una corriente de personas especializadas o especialistas en cuestiones políticas, en regímenes de gobierno, estudiosos de fenómenos como el populismo, etcétera, que han escrito algunos libros, interesantes algunos, otros no tanto, unos claros y fáciles de leer y entender, otros más académicos, un lenguaje más técnico, pero al final de cuentas el tema o el común denominador de esos libros es uno solo: el futuro de la democracia en el mundo, en el planeta. Y si me pidiera usted algo más preciso, diría que podría hablarse como tema central de esas publicaciones, si morirá la democracia. O, dicho también de otra manera, si el populismo y los gobiernos autoritarios o las formas autoritarias de gobernar eliminarán el método de la democracia, el método democrático para elegir gobernantes, y se generarán dictaduras duras, blandas, semiduras, semiblandas, pero al final de cuentas ya no sistemas democráticos de gobierno. ¿Usted qué piensa de eso? Es más, ¿teme usted que en México en un futuro cercano, quizá no tan lejano, pero tampoco tan cercano, una cosa ahí entre azul y buenas noches, ¿teme usted que en México llegare a desaparecer el régimen democrático y lo cambiáramos por un gobierno de mano dura? Un gobierno que cancelare el Congreso y gobernare por decreto, que se abolieren los partidos políticos y la única actividad política permitida es la que el tirano en turno permitiere. De pensar usted que es una posibilidad real en México, ¿teme usted que eso sucediera? ¿O por el contrario, ante los desmanes y ante la criminalidad y violencia desatada sin control alguno y la complicidad o pasividad de la autoridad en los tres órdenes de gobierno, ante eso que ve usted, los descuartizados, los asesinatos por miles anualmente, ¿estaría usted contento con un gobierno de mano dura? ¿Piensa que esa sería la solución? ¿Acaso cuando usted pierde el camión o tiene que caminar 4 o 5 kilómetros porque los de la Cente, la Cetego, los Darquetos, Punquetos, los del Esmé, los Panchos Villas, aquí en la Ciudad de México, toman por asalto algunas avenidas principales y no puede funcionar el sistema público de transporte? Y en ese momento usted, si es una persona mayor que tiene dificultades para caminar, ¿piensa que sería esa una solución? Al margen de lo que usted y yo pensemos al respecto, hay en el mundo hoy un grupo no menor de analistas que temen, si no por la desaparición o muerte de la democracia, sí por su debilitamiento. Hay un fenómeno interesante que se está dando en el mundo, que es un tipo de gobernante que llega por la vía democrática, es decir, utiliza el instrumento del voto para llegar al gobierno, y una vez que está en el gobierno, subvierte, trastoca las vías democráticas y se convierte en un tirano. Dicho de otra manera, se da un autogolpe de Estado y el señor empieza a gobernar como lo que originalmente ha sido siempre: un autócrata, un dictadorzuelo.
Chávez, Maduro, Daniel Ortega, los Kirchner, los Castro, Evo Morales, etc. Este es un fenómeno estudiado desde hace algunos años y que más y más, con una frecuencia cada vez mayor, se presenta en América Latina y en algunos países europeos. África prácticamente desde siempre ha vivido bajo este tipo de gobernantes y gobiernos. Hay unas excepciones, hay unas cuantas, pero África pudiéramos decir que es el continente donde la mayor parte de sus 50 y tantos países están encabezados por tiranos, sátrapas que roban miles y miles de millones de dólares mientras llega el siguiente golpe de Estado, se van a refugiar a Europa, a Suiza, a Francia, a otros países, a disfrutar de ese saqueo ofensivo e inmisericordia de las arcas de sus países, y sigue esa tragedia, llega uno nuevo y en 3, 4, 5 años ya tiene una grandísima fortuna y luego llega el otro. Para África, pues, no es desconocido este tipo de gobernantes. Pero en América Latina, como que nos hemos olvidado de esa época que creímos que ya no regresaría. Sin embargo, no se había ido. Y lo curioso es que los ciudadanos de esos países aplaudieron la llegada de este tipo de dictadores o de tiranos. ¿Recuerda usted las expresiones de los venezolanos ante Hugo Chávez, la llantería que tenían y el grito cuando iba el féretro donde lo llevaban, lo que pasó en Cuba, etcétera? Y dice uno, a ver, ¿cómo es posible eso? ¿Será acaso que nos gusta ese tipo de gobernación? La del poderoso, la del caudillo, la del cacique, que nos aplasta y se hace su voluntad nada más, porque no hay partidos políticos, no hay organizaciones de la sociedad. Si usted es de las personas que tiene en alta estima la democracia, como lo soy yo, acudamos a votar mañana. Por otra parte, si usted desprecia la democracia y considera usted que es algo inútil, algo complicado, que nos sale muy caro y que sería mejor ser gobernados por un hombre fuerte que diere resultados, entonces no vaya a votar, si así es su deseo, pero mañana o pasado, cuando por desgracia de llegar nos gobernare una persona de ese talante autoritario, usted sería uno de los primeros que sufriría las consecuencias. Pero ya no habrá forma de regresar el tiempo y decir, no, ahora sí voy a apoyar a la democracia. Se nos habría ido esa oportunidad. En esas condiciones, pues, yo le pido encarecidamente que defendamos la democracia que tenemos. Imperfecta, con fallas, con limitaciones, pero democracia al fin. Hay países, muchos países hoy en el mundo, donde ni siquiera en sueños, ni en sueños, han imaginado lo que es emitir su voto y elegir de manera pacífica y dentro de la ley vigente a su próximo gobernante. Y nosotros, teniendo eso aquí, lo hacemos menos, lo despreciamos e incluso deseamos, en no pocos casos, que venga un hombre fuerte que gobierne en base a su voluntad omnímoda y decretos. Cancele el Congreso, cancele partidos políticos y en ese momento, todos a marchar por la derecha. ¿Eso es lo que querría usted para este sufrido país? ¿Piensa usted que esa es la solución? Si usted piensa que esa es la solución, yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo pienso, por el contrario, que necesitamos seguir profundizando en la democracia. Tenemos que abrir una ley que tiene más candados que la entrada al cielo. Tenemos que facilitar la creación de partidos para que más y más gente se incorpore a la cosa pública. Tenemos que revisar con lupa
esa legislación donde se le entrega o se le da miles de millones de pesos a los partidos, pero también a una estructura sobrepoblada. Pero esa sobrepoblación se debe fundamentalmente a la desconfianza que tienen entre sí los partidos políticos y sus dirigencias. En esas condiciones, pues, le pregunto ya para terminar, ¿saldrá usted a votar mañana? Y si saldrá a votar, si ya decidió salir, ¿ya tiene decidido por quién hacerlo? ¿O llegará ahí y al bote pronto, a la ocurrencia, al ver el nombre en la boleta, votará por este o por aquel? Esa conducta también daña a la democracia. Ser ciudadano es una cualidad que se expresa en responsabilidades frente a lo público. Un verdadero ciudadano al menos trata de informarse, de conocer los antecedentes, lo que dijo este o aquel candidato, para decidir de acuerdo al mejor de los intereses de cada uno de nosotros y expresar ese voto en libertad y con la plena conciencia de que ese voto se respeta, se cuenta y se cuenta bien. Por eso yo me despido pidiéndole encarecidamente que acuda a votar. Si esta cápsula la está viendo usted el sábado por la mañana, temprano o al mediodía, tendrá tiempo para darle una pensadita a esto. Pregúntele si tiene hijos jóvenes, 18, 20, 22 años. Pregunte a un compadre, un amigo, un colega. Pregúnteles, oye, ¿y cómo ves a fulano? ¿Y cómo ves a mengano? ¿Qué te parece? Y aquí, ¿por qué fórmula para el Senado aquí en la Ciudad de México? O aquí en Obregón, ¿por quién? O en Hermosillo, o en Chihuahua. Es decir, infórmese. No llegue usted prácticamente a lo que se le ocurra en ese momento, porque repito, esa conducta también debilita la democracia. Le agradezco su atención y espero que el lunes ya las aguas empiecen a recuperar su tranquilidad, regresen a su cauce y en los próximos días se sepa ya de manera indubitable quién será nuestro próximo presidente de la República, cómo estará integrado el Congreso de la Unión en sus dos cámaras y se habrán resuelto las incógnitas en lo que se refiere a diputados locales, a diputados federales, a presidentes municipales y también a los 9 gobiernos estatales que están en competencia. Muchas gracias pues, y aquí lo espero en la próxima videocápsula que será ya el lunes por la tardecita. Muchas gracias y buen domingo electoral.